damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos celebrando o conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, una enfermedad que cada día avanza, que no es un secreto, que existen miles y miles de personas, muchas que ni siquiera saben que tienen la enfermedad, porque es una enfermedad que inicialmente en varios de los casos, no en todos, no presenta síntomas. E incluso los pacientes que son prediabéticos, pacientes que andan por las calles con resistencia a la insulina, que tampoco lo saben y que también creemos muchas veces que por ser jóvenes estamos exentos de tener la enfermedad. Este programa es con objetivo preventivo, el enfoque de Avances en Salud. Y usted que nos está sintonizando, sabemos que aprenderá mucho de este programa porque les quiero comentar que le daremos el enfoque de la medicina preventiva relacionado con odontología y la prevención de la diabetes. Hoy nos acompañan invitados especiales de UNITEC, catedráticos de la Facultad de Odontología de UNITEC, que vienen a compartir con ustedes su conocimiento en relación con la prevención que les había comentado anteriormente y el Día Mundial de la Diabetes. Está con nosotros el doctor Rubén Ramírez, él es el director de prácticas clínicas odontológicas de UNITEC. Bienvenido, doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en su programa. Y sí, el tema que vamos a abordar hoy es la relación entre diabetes y enfermedades bucales, ¿verdad? Ya que comparten muchos factores de riesgo, especialmente que son enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades pues se originan, aparte de tener un componente hereditario, también sabemos que dependen mucho de la dieta de las personas, de los hábitos de las personas, ¿verdad? Sabemos que una dieta muy rica en carbohidratos puede desencadenar problemas bucales y también problemas metabólicos. Todo el cuerpo hay que verlo de una manera integral, de una manera holística, ¿verdad? No se puede ver de manera segmentada. Así es, doctor, y antes de que comencemos a hablar a fondo del tema, ¿nos puede compartir cómo está actualmente la práctica clínica odontológica en UNITEC? ¿Cómo ha progresado, avanzado? Se está desarrollando muy bien, los estudiantes han avanzado en sus prácticas. Usted prácticamente nos ha acompañado desde el inicio de estas prácticas aquí en su programa, ¿verdad? Los muchachos pues ya tenemos un grupo en servicio social en diferentes lugares del país, en el Hospital Naval, tenemos también en el occidente del país, en el Hospital de Occidente, tenemos en comunidades de Francisco Morazán, entonces, y de Comayagua. Tenemos cuatro estudiantes ahorita haciendo su servicio social y pronto se integrarán 8 más el próximo año. O sea que estamos cumpliendo un ciclo. Y dentro de este ciclo de crecimiento, pues ya se va a abrir la especialidad en odontopediatría muy pronto, ¿verdad? Siempre con un enfoque de lo que más necesita nuestro país. ¿Cuáles son los servicios que se están ofreciendo en las prácticas clínicas actualmente? Bueno, tenemos una oferta prácticamente completa de odontología general, porque al completar el ciclo de los estudiantes, que son los que brindan los tratamientos, podemos apoyar en estas áreas desde una limpieza hasta una prótesis o una cirugía, un impacto, ya cirugías muy complicadas, impactos muy complicados que son de grado de especialidad, no se realizan, pero sí impactos simples, ¿verdad? Que son muy bien orientados los estudiantes en lo que pueden y no pueden realizar. ¿Tienen planes de aplicar otras especialidades médicas? Bueno, vamos a iniciar con la de odontopediatría y claro, a mediano plazo se está pensando en abrir algunas más. Siempre pensando en los profesionales que ocupan nuestro país, ¿verdad? En el área odontológica. ¿Cuál es el enfoque que se le está dando actualmente? Porque como sabemos la ciencia avanza, los estudios en cualquier área de la salud va avanzando. El enfoque desde el punto de vista de la odontología en relación con la diabetes, doctor. Sí, bueno, el enfoque que se está manejando desde hace aproximadamente 10 años es el enfoque que plantea la Organización Panamericana de la Salud en torno a trabajar la salud oral con los factores de riesgo compartidos con las enfermedades metabólicas o enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Como le estaba explicando, el tabaquismo, el uso del alcohol de manera indiscriminada, el exceso de consumo de carbohidratos, el estrés inclusive, así como desencadena problemas a nivel sistémico, genera problemas a nivel bucal. Entonces el enfoque es ese de salud oral y factores de riesgo compartidos con otras enfermedades.
¿Podría un odontólogo con tan solo una evaluación poder enviar a un paciente a realizarse una glucometría o un examen de glucosa en sangre? Pueden haber sospechas por los hallazgos que se encuentran en boca de alguna enfermedad y claro, uno les pregunta ciertas situaciones de su vida que pueden dar cierta sospecha de alguna enfermedad. Cuando se van a realizar algunos procedimientos que son bastante complicados como los quirúrgicos, puede ser ya al tener cierta edad que reglamentariamente se envía a hacerse los exámenes o al ver ciertas condiciones de peso, que lo mejor es prevenir y mandar a hacer un examen. ¿Cuáles podrían ser algunos signos o síntomas relacionados con la salud bucal o al hacer una evaluación clínica odontológica al paciente que oriente para decirle, bueno, podría ser que este paciente sea diabético? Bueno, al observar tal vez una gingivitis exacerbada en boca, ¿verdad? Junto con otros síntomas, quizá problemas que nos reporten la visión, problemas de poca salivación, ¿verdad? Todo esto son indicadores que nos orientan en el sentido de que puede ser una persona diabética. Si al pesarse se ve que está con exceso de peso también. O sea, primero se va de lo general a lo específico de la cavidad bucal y ahí eso nos permite a nosotros determinar. También está el componente familiar, si en su familia hay antecedentes de ser diabético, entonces se toma eso en cuenta. Bueno, y en pantalla estamos viendo varias de las diapositivas que están relacionadas definitivamente, que también tiene que estar relacionado con la salud bucal. La alimentación juega un papel importante, doctora, en la salud bucal. Sí, como sabemos, la caries la forman las bacterias que están en el biofilm adheridas al diente, ¿verdad? Entonces estas bacterias producen ácidos, pero para producir esos ácidos ocupan un sustrato de carbohidratos que les sirvan de alimento para producir los ácidos. Estos carbohidratos también al ser consumidos en la dieta pues pueden provocar enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que la alimentación es un factor que incide en ambas enfermedades y como un exceso de caries en la boca y un exceso de peso podríamos ya relacionar que puede haber una sintomatología diabética. Cuando evalúa, doctora, a un paciente que es diabético, ¿observa todo lo que usted nos había comentado o a veces no necesariamente? Podría ser que se nos fuera algún elemento, ¿verdad? Por eso es necesario, como usted dice, a veces una enfermedad silenciosa, es necesario también evaluar los antecedentes familiares, ¿verdad? Si hay antecedentes de personas que se han diagnosticado con esta enfermedad. Otro de los factores que ayudan en prevención y tratamiento, por supuesto en control de la enfermedad, el ejercicio, doctor. Sí, el ejercicio, como vemos a la persona como un todo, una persona que está sometida a mayores niveles de estrés, ¿verdad? Va a ser una persona más propensa a sufrir enfermedades metabólicas. El ejercicio es una forma de liberar este estrés, por eso la práctica del ejercicio no puede ser algún ejercicio obligado, ¿verdad? Siempre tiene que ser una actividad que vaya de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias, para que sirva no solo en la parte del organismo, sino que en la parte de liberación de este estrés, ¿verdad? Y como todo esto sirve en la vida, también puede ayudar a prevenir enfermedades de otro tipo bucales, que no solamente son las relacionadas con la diabetes, sino que también la enfermedad periodontal. Háblanos acerca de esto, doctor, cómo se relaciona la enfermedad periodontal y que le aclara a los televidentes qué es y cómo puede prevenirse. Bueno, dentro de las enfermedades periodontales tenemos lo que es la gingivitis, que es inflamación de la encía. Los vasos sanguíneos se dilatan, hay un acúmulo de sangre, esta sangre no sale de los tejidos de la encía. Esta inflamación es provocada por las toxinas de las bacterias que se encuentran en el biofilm, ¿verdad? Y si esta enfermedad evoluciona, luego afecta a otros tejidos como son el hueso alveolar, el ligamento periodontal, y entonces ya no solo afecta a la encía, sino que todos los tejidos que sostienen y alimentan el diente, ¿verdad? Entonces pueden provocar la pérdida del diente, pérdida del hueso, ¿verdad? Y ya comprometer incluso en ciertas circunstancias la salud sistémica de la persona. Con esta importante explicación nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de este tema, así que no nos cambie.
Bien, ahora hablaremos acerca de los tratamientos preventivos y probables complicaciones bucales relacionadas con la diabetes que usted debe de conocer, que nos puede orientar, por supuesto, a saber si usted tiene la enfermedad o probablemente si sea prediabético, resistencia a la insulina, como lo mencionábamos anteriormente. ¿No es así, doctor Ramírez? Sí, para evitar las complicaciones de la diabetes a nivel bucal, podemos empezar haciendo un buen cepillado dental, ¿verdad? Para eliminar lo que es la placa bacteriana. Este es algo que debemos hacer rutinariamente en nuestro hogar todos los días, utilizar el hilo dental, ¿verdad? Si no, queremos saber si estamos eliminando bien la placa, podemos utilizar pastillas reveladoras. Estas pastillitas lo que hacen es que manchan de un color rojo las zonas donde está esa placa, porque esa placa no la vemos a simple vista, es invisible, es una película, es un biofilm transparente, pero muy adhesivo, que se pega al diente. Entonces, haciendo un buen cepillado y utilizando el hilo dental, eliminamos esta placa. Esa sería como una primera defensa, ¿verdad? Eso lo debemos hacer 3 veces al día, ya que la placa tarda aproximadamente 8 horas en establecerse. Esto es la primera línea de defensa. La segunda línea sería visitar al odontólogo, ¿verdad? Una persona diabética, según la gravedad de la enfermedad bucal que presente, pero sí le recomendaría que fuera unas mínimo 3 veces al año a realizarse su limpieza, ¿verdad? A realizarse su limpieza bucal para eliminar el sarro y todas las sustancias adhesivas que se encuentran en los dientes y que provoquen que se acumule más esta placa bacteriana. Estos tratamientos también los hacemos en Unitec, ¿verdad? Inclusive, si me permite, le podemos mencionar que está en promoción lo que es la limpieza dental con ultrasonido y le incluye también el examen bucal y la radiografía panorámica digital por 220 lempiras. Es decir, quiero que me aclare varias cosas, doctor. Una de ellas es la limpieza dental o la profilaxis ya no se realiza con la cureta o con el otro aparatito que no recuerdo si se llama Cavitron, no es mi especialidad, no es mi área, pero ahora es con ultrasonido. El Cavitron es un tipo de ultrasonido, solo que Cavitron es la marca de uno de los ultrasonidos y de las mejores marcas, ¿verdad? Siempre se puede utilizar las curetas, la hoz, para realizar una limpieza supragingival, o sea, lo que está sobre la encía, el ultrasonido funciona muy bien. Ya al realizar a mayor profundidad radicular, sí, las curetas son indispensables y muy bien afiladas, ¿verdad? Para realizar ese raspado muy bien, ¿verdad? Pero todo esto nos va a permitir mantener la dentadura sana, inclusive en las personas diabéticas, ¿verdad? Y siempre y cuando estén bien controladas, porque si no, la encía se vuelve mucho más susceptible a los efectos de la placa bacteriana, a los efectos nocivos de la placa bacteriana. ¿Cómo el estrés, doctor, puede afectar nuestra salud bucal? El estrés lo afecta de una manera sistémica, ¿verdad? Entonces, si estamos estresados, se liberan hormonas que a la vez influyen en los tejidos bucales. Al igual que las hormonas que se pueden liberar pueden influir durante el embarazo. O sea, durante el embarazo es otro estadio que por la carga hormonal de las mujeres hay mayor inflamación gingival. O sea que el estrés influye al hacer esta liberación de hormonas que actúan a nivel general del organismo. Si el paciente diabético no tiene una adecuada higiene bucal, por supuesto que el proceso de enfermedad en la encía y todas las enfermedades que usted nos mencionó, y si no se hace el tratamiento preventivo, entonces esto se acelera más el proceso de infección. De pérdida dental, es correcto. También es necesario realizar obturaciones, ya que las caries son focos bacterianos, ¿verdad? Abiertos. Realizar estas obturaciones y una vez que está realizado todas estas fases del tratamiento es necesario colocar las prótesis para que la persona pueda comer adecuadamente, y esto es muy importante porque una persona que no tiene bien su dentadura rehabilitada para poder masticar todo tipo de alimentos normalmente va a optar por los alimentos más suaves, que precisamente son los que tienen mayores carbohidratos, las harinas, arroces, papas,
¿verdad? Entonces todos estos alimentos son de más fácil manejo a nivel bucal cuando no hay dientes, no hay prótesis. Entonces es necesario tener las prótesis para consumir alimentos más fibrosos como vegetales, carne, que tienen representan mayor nutrición para el organismo y menos carbohidratos. Entonces es importante realizar toda la serie de tratamientos, desde los preventivos hasta los protésicos, en la persona diabética para que pueda él manejar bien su enfermedad. ¿Cada cuánto se debe realizar una evaluación odontológica a un paciente diabético? Sí, en una persona que no tiene ninguna enfermedad se recomienda una vez al año y realizarse limpieza 2 veces al año. Una persona diabética yo le recomendaría que al menos lo hiciera cada 4 meses, ¿verdad? Para poder él estar seguro que está realizándose bien sus chequeos, su cepillado de forma correcta, ¿verdad? Un cuidado más detallado de él. Entonces, doctor, para aclarar y resumirle a todos los televidentes, un paciente diabético también debe de utilizar algún tipo de cepillo de dientes especial. Pareciera una pregunta lógica, pero sabemos que es importante. Sus circunstancias pueden variar según qué tan complicado tenga la enfermedad periodontal, si es que la tiene, ¿verdad? Si no tiene ninguna enfermedad periodontal, puede utilizar el cepillo que se recomienda a todas las personas, que es un cepillo de cerda de dureza intermedia, ¿verdad? Y cabeza mediana. Ya si los dientes están un poco alterados, ¿verdad? La dentición un poco inestable, puede utilizar un cepillo más suave, ¿verdad? Inclusive hay estimuladores interdentales que se pueden utilizar para la limpieza dental junto con el hilo dental, ¿verdad? Puede utilizar por ciertas temporadas, si está muy exacerbado lo que es la placa bacteriana, algún enjuague medicado con clorhexidina por un cierto tiempo, ¿verdad? Es un tiempo limitado porque si no puede causar manchas en los dientes también. Es importante mencionar ahora que se habla mucho de los implantes dentales, que el implante dental, si se va a colocar en una persona diabética, debe ser muy bien controlado cada cierto tiempo, inclusive ver si es la mejor solución para su caso, ya que en muchos casos puede haber una periimplantitis y provocar la pérdida del implante. Podría haber riesgo de rechazo. Sí, de pérdida del implante, precisamente por las enfermedades gingivales que tenga. Muchas veces las personas piensan que al ponerse un implante es la panacea, se acabó cualquier problema bucal, pero no, siempre hay que estar con cuidados, con chequeos, y si no cambiamos los hábitos nocivos que provocaron la pérdida de los dientes, estos hábitos llegarán a provocar también la pérdida de los implantes. Ahí podemos observar una imagen de una gingivitis provocada por placa bacteriana y lo que se observa no es la placa no se puede observar, lo que se observa es el sarro, que es la placa calcificada y cómo causa irritación en las encías, ¿verdad? Arriba se observa la encía enrojecida, inflamada en ciertos lugares y abajo se observa ya de un color más rosado, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando hay una gingivitis se observa, como le digo, la encía enrojecida, inflamada, la superficie se observa lisa, brillante. En cambio, en la encía sana se observa rosada, se observa con un punteado similar al de la cáscara de naranja y se observa adherida al hueso y al diente, ¿verdad? Sin protuberancias. Entonces, esas son características que podemos ver. El primer indicador de que hay un problema gingival, ¿verdad?, es que al cepillarnos va a haber sangrado, ¿verdad? Al cepillarnos va a haber sangrado o si la persona llega a hacerse su revisión, al ponerle la sonda periodontal, va a haber la sonda periodontal es un instrumento que se introduce en el surco entre lo que es el diente y la encía, ¿verdad? Entonces al introducir, si hay sangrado, sabemos que hay algún pequeño problema periodontal que está iniciando, ¿verdad? Y ya tenemos que iniciar con cuidados más detallados con la persona, ¿verdad? Bueno, eso es una imagen muy didáctica para que todos ustedes puedan comprender de qué se trata. A veces no sabemos, pero ¿cuáles son los indicios? Dicen muchos pacientes, o ¿cómo puedo verme las encías y saber que realmente estoy pasando por una enfermedad de las encías o enfermedad periodontal o el famoso sarro, a qué nos conlleva? Aquí está una imagen muy clara.
Véase en el espejo todos los días o por lo menos cada cierto tiempo. Nosotros nos vemos siempre y sabemos cuáles son los cambios que hay con respecto a nuestros dientes, nuestras encías y demás. Vale la pena cuidarse. Ya escucharon al doctor, si usted es un paciente diabético, cada 4 meses por lo menos usted tiene que asistir al odontólogo. Nuestra salud vale la pena, la inversión. Tenemos para muchas cosas y no está mal. Pero el problema es que dejamos a un lado para los feriados, que el morazánico, que Semana Santa, dinerito, pero para cuidarnos nosotros eso es lo último. Valorémonos, respetémonos, amémonos y realmente vamos a tener calidad y cantidad de años por vivir. Y más si es nuestra salud bucal, que nos permite alimentarnos cuando somos personas de tercera edad o más allá. Doctor. Sí, en esta imagen podemos observar lo que ya es la periodontitis. Ahí hay una pérdida de hueso y ya se observa el cemento de la raíz. El esmalte es lo que cubre la corona, o sea, lo que vemos normalmente del diente, y el cemento es lo que cubre la raíz. Cuando ya hay pérdida de este hueso, entonces ya observamos el cemento de la raíz y ya puede haber movilidad del diente, ¿verdad? La enfermedad periodontal es una enfermedad que a veces no causa dolor, sí puede causar molestias, pero a veces no causa dolor, y cuando mucha gente asiste al doctor porque ya se le mueven los dientes, resulta que no va a perder un diente, va a perder 3, 4 dientes, ¿verdad? De una vez. Y en ese momento ya no hay nada que hacer, ya está perdido el hueso que los sostiene. Y estas enfermedades son de un avance más rápido en las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Entonces por eso son de mayor cuidado en este grupo de personas. Es importante también mencionar que mucha gente no sabe que el odontólogo puede tratar estas enfermedades bucales. Se ve con los problemas en la boca, pero no sabe que el que le puede ayudar es el odontólogo con esto, ¿verdad? Piensan que solo es para hacer tratamiento en el diente y no en la encía o detectar otros problemas de la cavidad bucal. En esta imagen estamos viendo lo que es el avance de la caries. Primero observamos un diente sano, luego observamos un diente que ya tiene caries, que ha llegado a lo que es la dentina, la pulpa, la comienza a infectar y ahí hay un dolor ya bastante grande. Ya cuando el dolor, cuando ya la pulpa ha muerto, ya el diente no puede doler, sino que lo que duelen son los tejidos que rodean y sostienen al diente por la misma inflamación que hay alrededor del diente, ¿verdad? Siempre hay tratamientos que pueden prevenir que se pierda el diente, como son la endodoncia, ¿verdad? Aunque la caries ya esté provocando un dolor severo, si todavía la estructura dental es lo suficientemente remanente o amplia, ¿verdad? Se puede realizar un tratamiento de conductos y mantener esa pieza dental sin necesidad de que la pierda. Todos estos tratamientos pues se pueden hacer en la clínica de Unitec, ¿verdad? Inclusive tenemos una promoción de obturaciones ahorita, donde una obturación se le hace a precio normal y la segunda obturación la puede realizar a 225 lempiras, ¿verdad? Entonces, esto es para apoyar, ¿verdad? Que uno de los objetivos de la clínica es apoyar a la comunidad en que se realicen los tratamientos dentales con calidad y con dignidad sobre todo, ¿verdad? Bueno, en pantalla están viendo las promociones, ustedes pueden contactarse, los números de teléfono de Unitec. ¿Cuáles son los números, doctor? 2268-1000, extensión 1471. Esos son los números de teléfono del área de odontología, de servicios odontológicos. Aprovechen, realmente vale la pena. Están precios muy accesibles. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero vamos a tener a otra invitada, catedrática de la Facultad también de Odontología de Unitec. No nos cambien. Con este importante tema y nos acompaña la doctora Nadia Irías. Ella es cirujano maxilofacial, también es catedrática de la Facultad de Odontología de Unitec, para hablarnos acerca de los cuidados preventivos que más enfocados en el área de cirugía, que es su especialidad. Doctora, antes de que usted nos comente todo esto en relación, por supuesto, con la diabetes, que nos comente de qué se trata su especialidad. Bueno, buenas noches, encantada de estar en tu programa, agradeciéndote la invitación. La especialidad de cirugía maxilofacial es una especialidad médico-odontológica que se encarga básicamente de las patologías que se presentan en los maxilares,
a nivel de la órbita y en toda la región facial. ¿Listo? O sea, nos podemos llegar a encargar de la extracción de una cordal, como las conocemos, o un tercer molar, hasta una cirugía de un labio paladar hendido, una fractura, un quiste, un tumor en cualquier hueso de la región facial, de todos los huesos que se encuentran pues en el área del macizo facial, básicamente. Más que todo enfocado en la cirugía. Exactamente, básicamente es quirúrgico y el diagnóstico de patologías, alguna malformación, alguna asimetría facial o algún quiste o algún tumor de origen odontogénico. ¿Listo? ¿Cuál es la clase que da en Unitec, doctora? En Unitec es básicamente enfocado también al área quirúrgica, cirugía oral, tanto cirugía oral 1 y 2, que son pues dependiendo del avance que los muchachos van teniendo en la facultad, y como algo de patología también, aprender a diagnosticar las patologías que se presentan a nivel de la cavidad oral. La cavidad oral muchas veces es como el espejo del resto de nuestro cuerpo, ¿listo? Realmente es como la entrada a todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, entonces muchas veces la cavidad oral es la que nos va a dar siempre el grito de auxilio para el paciente. Alguna patología que se presente en la cavidad oral o alguna alteración dentro de la mucosa oral, por ejemplo, nos puede estar diciendo que más adentro en el cuerpo de nuestro paciente hay alguna patología pues, que no ha sido diagnosticada a tiempo o todavía. Doctor, ¿usted ha realizado cirugías a pacientes diabéticos? Sí, los pacientes diabéticos son pacientes pues especiales, ¿listo? Por lo que se habla siempre que el paciente diabético es un paciente que cuesta un poco más el proceso de cicatrización, ¿listo? Ya sabemos que pues la diabetes es una enfermedad que causa una arteriosclerosis en los pacientes. Entonces, al causarnos esto es como se cierra pues el lumen o el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que nos va a dar como consecuencia pues una cicatrización más retardada, ¿listo? Y más en la cavidad oral. ¿Por qué la cavidad oral? Porque la cavidad oral es un caldo de cultivos para las bacterias realmente. Es el medio ambiente ideal para ellas porque es calientita, es oscurita, es húmeda por la saliva. Nosotros nos cepillamos los dientes y 2 horas después es como que si no nos hubiésemos cepillado nada, ¿listo? O sea, dentro de nuestra cavidad oral siempre va a haber una cantidad determinada de bacterias, es normal. Todos tenemos bacterias, una flora oral normal dentro de la cavidad oral. El secreto está en saber mantener el equilibrio de estas bacterias y no dejar que se exacerben o nos creen alguna infección, ¿listo? Más en los pacientes diabéticos. Por ejemplo, los cuidados postoperatorios de los pacientes diabéticos son bastante importantes porque, vuelvo y repito, con respecto a la cicatrización, ¿listo? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente insulino dependiente, en el cual yo le voy a sacar 2, 3 dientes, es un paciente que probablemente o seguramente no va a comer tan bien, ¿listo? Y al no comer tan bien, él viene igual, se inyecta su dosis normal de insulina y ¿qué resultado voy a tener yo con el paciente? Una hipoglicemia, ¿listo? Porque no comió de manera adecuada por el posoperatorio, es normal, el paciente solo quiere comer gelatinas o ice cream, ¿sí? O cositas que no molesten mucho dentro de la cavidad oral, se inyecta su dosis de insulina y tenemos una complicación en base a una hipoglicemia. Entonces también es muy importante poder hacer una interconsulta con el médico, ver si durante los días del posoperatorio, dependiendo del tipo de cirugía que hayamos hecho nosotros, es necesario cambiar la dosis de la insulina o, si no, hacer una dieta especial para los días posoperatorios del paciente, que generalmente los primeros 3-4 días son los más incómodos para el paciente. Pero idealmente deberían de ser unos 8 días en el cual ya pues tenemos un tejido epitelial nuevo formando, cicatrizando el área pues posquirúrgica en mi paciente. Doctora, bueno, es un área un poco más complicada la cual usted nos está hablando, porque realmente estamos ya en compromiso con el paciente de su salud, especialmente cuando se va a someter a una cirugía. ¿Cuáles son las cirugías más frecuentes que usted realiza como cirujano maxilofacial a pacientes diabéticos? Generalmente con los pacientes diabéticos más que todo es exodoncias, ¿sí? O pacientes, por ejemplo, que igual, pacientes diabéticos que ya no tienen ningún diente y ellos creen que pues por no tener dientes ya no hay por qué tener una higiene oral o ya no hay por qué tener un cuidado. Muchas veces estamos frente a pacientes completamente edéntulos, o sea, pacientes que no tienen ni un solo diente en boca con una prótesis total y probablemente la prótesis total es una prótesis mal adaptada. Al tener nosotros una prótesis mal adaptada en boca, nos va a causar nos puede llegar a causar una laceración dentro de la mucosa, tener como una úlcera o un afta que le llamamos nosotros, o una hiperplasia de la encía, de la gingiva del paciente. ¿Listo? Entonces, muchas veces esa prótesis mal adaptada causa esta hiperplasia como un agrandamiento de la mucosa en cierto sector donde la prótesis está causando la fricción, entonces nos toca venir y hacer una resección de ese tejido blando.
porque es un tejido que está causando esa hiperplasia, una hiperactividad celular que está causando una inflamación y probablemente pues puede llegar a causar un grado de hiperactividad celular o displasia mayor y puede llegar incluso hasta convertirse en alguna patología de un grado de mayor importancia. ¿Listo? Entonces, generalmente, más que todo en los pacientes, siempre es mucho cuidado con respecto a su higiene oral, mucho cuidado durante los postoperatorios y lo que hablábamos anteriormente con el doctor con respecto a los implantes dentales, ¿listo? Que es lo más moderno en odontología actualmente. Los implantes dentales no están contraindicados en un paciente con diabetes, por este caso, pero sin embargo sí tenemos que tener un control o unos cuidados especiales con estos pacientes, ¿listo? Dependiendo de los niveles de glicemia que tenga el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente por ejemplo, un paciente diabético jamás va a estar dentro de los rangos normales de glicemia, ¿listo? Pero si yo tengo un paciente de 180 miligramos sobre decilitro de glicemia, es un paciente que tiene el 80% de probabilidades más de tener un proceso infeccioso en la cavidad oral. Y ya es complicado un paciente diabético y con una infección en cavidad oral hacerlo regresar a su estado normal, ¿listo? Porque si ya tengo una infección y estoy diabético, volvemos a lo mismo, el paciente no va a tener una dieta ideal o una dieta adecuada. Entonces son pacientes que simplemente por el hecho de tener un desbalance nutricional también aumenta o exacerba la infección y a su vez el estado metabólico de la hiperglicemia. Doctora, en el caso de muchos pacientes que son muy jóvenes y que por el tema estético, o en muchos de los casos también tiene mucho que ver con funcionalidad de las famosas cordales, pacientes diabéticos, algunos prediabéticos, ¿cuáles son los cuidados que debe tener el paciente en el caso suyo, que usualmente los maxilofaciales son los indicados para poderlas extraer? Sí. Con las cordales, sí, en cualquier paciente es una cirugía que nos lleva a nosotros a tener cuidados diferentes a una extracción normal o una extracción simple, ¿listo? De igual manera, no está contraindicado contra un paciente. Lo importante en ese momento, sí, definitivamente, sería hacer un cambio en la dieta del paciente que nos ayude a que el paciente tenga una buena dieta postoperatoria, porque generalmente en las manos de cualquier cirujano maxilofacial, si el paciente es diabético, o no diabético, pero tiene sus 4 cordales en boca, las 4 van a ir fuera de una sola vez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no es repetir el proceso las 4 veces. Realmente para cualquier persona es estresante ir al odontólogo, incluso hasta para uno mismo. Sentarse en ese sillón es estresante. ¿Listo? Entonces, ¿para qué pasar 4 veces por el mismo proceso de estrés, 4 veces tomar medicamentos, antibióticos, analgésicos en el postoperatorio, 4 veces hacer incapacidad, faltar al colegio, a la universidad, al trabajo? Entonces se hace una cirugía en la cual se sacan las 4 de una sola vez. Y en el paciente diabético, ¿cuál sería? Acrecentar la prevención, ¿sí? Evitar que se me dé una infección en este paciente, suturar al paciente, usar aditamentos como el Gelaptan que usamos nosotros, que son aditamentos que nos ayudan a hacer una cicatrización un poco más rápido, evitar algún tipo de hemorragia en el paciente, ¿listo? Dar enjuagues o dar como geles que nos ayudan, ácido hialurónico, por ejemplo, que también se usa en el área de odontología para poder tener una cicatrización mayor y un poco más rápida en el paciente. Y dar indicaciones posoperatorias que el paciente las siga al pie de la letra para poder pues tener, por ejemplo, un paciente diabético, y si ese paciente diabético fuma también, es fatal. ¿Listo? Porque ya tenemos un paciente diabético con una arteriosclerosis que va a fumar, entonces muy seguramente la cicatrización en ese paciente se va a ver completamente afectada porque no va a estar en su óptimo funcionamiento, ya sea por la diabetes también y por el cigarrillo, que es completamente algo contraindicado para un proceso de cicatrización adecuado en cualquier paciente. Y si un paciente, doctora, es diabético y ya tiene una enfermedad periodontal, de las cuales hablamos en los segmentos anteriores, y ya tiene, para que usted lo recuerde, en la enfermedad periodontal a nuestros queridos televidentes, que hay la alteración en las encías, el sangrado, el sarro, para que usted lo conozca, bueno, ya usted lo conoce, pero quiere recordar cómo es, y la doctora necesita hacer una cirugía de cualquier tipo, ya sea de extracción o en el caso de las cordales, o la otra que nos había mencionado, doctora, ¿qué hacer con este paciente? Las enfermedades periodontales, sí. De hecho, la diabetes, una de las complicaciones o de los efectos secundarios pues, de la enfermedad, en sexto lugar tenemos las enfermedades periodontales. O sea, todos los pacientes diabéticos, la diabetes es un factor predisponente para padecer una enfermedad periodontal.
¿listo? Llámese enfermedad periodontal, una gingivitis, o la periodontitis, o la perimplantitis, como decía el doctor también, que la perimplantitis pues básicamente es la misma periodontitis solo que en el implante del paciente. El paciente cree que ya tengo un implante, pues lógicamente ya no va a tener caries en el implante, pero sí puede tener una perimplantitis, que es el acúmulo de placa dentobacteriana alrededor del implante o secundario o producido pues por la alteración, en este caso como pues por la diabetes, ¿listo? Entonces, se deben de hacer cirugías probablemente en su momento, por X indicación que necesite el paciente, pero sí se requiere muchas veces entonces hacer fases higiénicas previo a esto, ¿listo? Fases higiénicas, ¿qué quiere decir? Hacer una limpieza, una profilaxis en mi paciente. Como le mencionaba el doctor anteriormente, hay diferentes maneras de hacer profilaxis actualmente. Y después de la pausa comercial se lo diremos, así que quédese con nosotros. Quedamos pendientes desde la pausa comercial de hablar acerca de la profilaxis en relación con las nuevas alternativas que existen hoy en día. La doctora Nadia Irías nos va a contar acerca de esto. Sí. Hablábamos anteriormente pues que de lo ideal para hacer tal vez algún procedimiento quirúrgico en nuestros pacientes diabéticos, si hay una enfermedad periodontal, si hay sarro dental, sería hacer fases higiénicas, ¿listo? Que los hace el especialista en periodoncia, que son los encargados de hacer probablemente raspados o alisados radiculares, que son como las profilaxis que se hacen con las curetas que hablábamos anteriormente, ¿listo? Las curetas todavía se siguen usando para limpiezas orales, pero más que todo en los pacientes que requieran una limpieza oral con una cureta, o sea, son pacientes que tienen sarro dental en sus dientes, ¿listo? Entonces, o hacer la limpieza oral con el cavitrón, como mencionaba el doctor, o con el micromotor, que son pues limpiezas ya en pacientes que no requieren una fase higiénica o un curetaje o un raspado radicular, perdón, a profundidad para levantar colgajo. Siempre es ideal nosotros pues hacer profilaxis o limpiezas bucales al menos cada 6 meses anuales en pacientes sin enfermedad sistémica y con mucha más razón cada 4 meses en pacientes con alguna enfermedad sistémica que comprometa pues nuestra salud en general y pues obviamente también la salud oral. Bueno, es muy interesante, doctora, todo lo que nos ha hablado a lo largo de este bloque, también el doctor Ramírez haciendo énfasis en prevención en salud relacionado también con la diabetes, que sabemos que ha llevado este enfoque. Sobre todo, doctora, que nos cuente también un poco acerca de las recomendaciones que usted le da a todos los pacientes televidentes que son diabéticos y que necesitan probablemente una cirugía por uno u otro motivo, endodoncia o otro tratamiento. ¿Cómo poderse cuidar y cómo usted tiene que visitar al odontólogo? Es importante, ¿sí? Para todo paciente, incluso paciente que esté libre de alguna enfermedad sistémica, siempre visitar al odontólogo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ir al odontólogo cuando ya no soportamos el dolor o cuando ya el tratamiento que podía haber costado 800 lempiras por un tapón, una obturación, ya llegó a costar 4.000, 5.000 lempiras, que es lo que cuesta aproximadamente una endodoncia. ¿Listo? Entonces siempre es importante visitar al odontólogo de manera recurrente, hacer odontología preventiva. Realmente es lo que tratamos o se trata en la odontología hacer ahora en estos tiempos, ¿listo? Ya no es sacar los dientes y la moda que se usaban con nuestros abuelos, usar las prótesis totales, sino que realmente es darle un enfoque de cuidado a nuestra salud oral. No solamente por la caries, no solamente por la endodoncia, sino que también por los riesgos de un cáncer oral, ¿listo? Así como hacemos campaña para la prevención del cáncer de mama, existe el cáncer oral también. Y es un cáncer muchas veces silencioso, que no hay sintomatología dolorosa inicialmente o que empieza probablemente como una úlcera pequeñita o como una aftas, pero toda lesión que no es rosado no es normal, ¿listo? La mucosa oral es rosada, ya sea blanca, eritematosa o roja, color marrón, pardo, oscuro, es algo anormal, algo que no está normal dentro de nuestra cavidad oral y que lo primordial o ideal o principal sería acudir al odontólogo para poder hacer una biopsia de la cavidad oral y descartar cualquier patología que involucre o nos vaya a poner en riesgo nuestra vida.
Bien, nos tenemos que ir nuevamente, enseguida regresamos para cerrar con broche de oro Avances en Salud. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos al grupo de docentes que nos acompañó el día de hoy de UNITEC, de la Facultad de Odontología, al doctor Rubén Ramírez y también a la doctora Nadia Irías, que son catedráticos, como les mencionaba, de esta facultad. Muchísimas gracias por este enfoque en prevención en salud odontológica relacionado con la diabetes. A ustedes que están en sus hogares también le agradecemos y como siempre le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches y bendiciones.